Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio del salto al caballo, que nos pide crear un algoritmo para que el caballo pueda recorrer todo el tablero sin repetir ninguna posición. Entonces, bueno, aquí a la derecha tenemos un conjunto de movimientos, que todos estos movimientos representan un movimiento en L. Por ejemplo, el movimiento 2,1 nos dice que nos debemos mover 2 hacia arriba y 1 hacia la derecha. Bueno, antes hay que aclarar que el movimiento en X va a ser vertical, el movimiento en Y va a ser horizontal, es decir, contrariamente a las coordenadas cartesianas. Bueno, entonces ya teniendo esto claro, vamos a explicar cómo se va a implementar el backtracking aquí. Entonces, por ejemplo, digamos que el caballo está en esta posición inicial. Entonces el algoritmo viene y verifica este primer movimiento. Entonces, bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que la posición inicial ya se cuenta como un movimiento válido, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos el primer movimiento. Entonces viene y verifica la 2,1, 2 hacia arriba, 1 hacia la derecha. Entonces viene y lo marca como movimiento número 2 porque fue un movimiento válido, sí se pudo hacer. Y bueno, y así hace con todos los demás. Pero entonces, digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el caballo está, digamos, en esta posición y el algoritmo viene a verificar el movimiento 1, menos 2? El movimiento 1, menos 2 sería 1 hacia arriba y 2 hacia la izquierda. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el caballo quedó fuera del tablero. Entonces, obviamente, pues este movimiento no es válido y vuelve a su posición normal y va a volver a verificar cuáles otros movimientos se pueden hacer. Y así pues va a funcionar todo el algoritmo en general. Bueno, aquí en el apartado de código tenemos los métodos principales y tenemos estos parámetros que ya vamos a explicar para qué sirve cada uno. Tenemos esta constante n que la vamos a poner como valor 8. ¿Por qué? Porque es el número de casillas que se van a utilizar en este algoritmo. ¿Y por qué 8 exactamente? Pues porque en el ajedrez se utilizan tableros de 8 por 8 en general. Esta variable n simplemente pues nos va a determinar las dimensiones de la matriz que va a representar el tablero. Este booleano llamado éxito nos va a decir si el algoritmo se puede ejecutar correctamente o no. Esta matriz salto, ya explicamos por qué estos números exactamente, pues es porque son los movimientos en L que va a poder hacer el caballo. Y por último tenemos las posiciones iniciales. Aquí pasando al constructor, nos dice que recibe un X y un Y que nos retorna una excepción. Entonces aquí nos dice que nos retorna una excepción coordenadas fuera de rango. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, nos dice que si Y es menor a 1 nos va a retornar esta excepción. ¿Por qué? Porque si por ejemplo vamos aquí al tablero, estamos parados aquí y el usuario le da por ingresar por ejemplo un -1 en Y, entonces no olvidemos que el movimiento Y es horizontal, y si el usuario me ingresa un -1 en Y, entonces el caballo tendría que empezar fuera del tablero y eso pues obviamente no es válido. No olvidemos que el tablero siempre se utiliza desde la posición número 1 y no desde la posición 0 como Java trata las matrices. Entonces pues ya teniendo eso claro, ya podemos entender por qué primero pasa por estas condiciones. Y obviamente que si Y es mayor a n, me está queriendo decir que si el usuario me ingresa un número mayor al número de esta casilla, que sería 8, pues obviamente me va a retornar esta excepción. Luego aquí va a asignar las posiciones iniciales y luego aquí mediante este ciclo va a rellenar todo el tablero con ceros para poder empezar a trabajar la matriz. Y ya si todo esto, si el usuario ingresó las coordenadas bien, si ya pasó todos estos filtros, entonces aquí va a determinar el primer movimiento, lo va a marcar. Pero entonces ya digamos que el usuario ingresó unas coordenadas correctas. Entonces vamos a pasar al método salto caballo, que nos va a recibir un int x, una y y un y. Y vamos a declarar aquí dos variables
que esta va a ser el nuevo X y el nuevo Y. Y esta variable K va a ser el contador para poder trabajar en este ciclo. O también inicializa el conjunto de posibles movimientos. Aquí empezamos aumentando el K, y estas dos líneas son las líneas que garantizan el movimiento en L. Bueno, entonces ya pasando a esta línea de código, aquí mediante este if verificamos que si las nuevas coordenadas son un movimiento aceptable, porque por ejemplo nos dice que si nx es mayor o igual a 1, entonces nos está diciendo que si el nuevo movimiento, que si el caballo al hacer el movimiento quedó dentro del tablero. O sea, todas estas condiciones, estas 4 condiciones, me van a preguntar si el caballo quedó adentro del tablero o si quedó por fuera. Entonces, si quedó adentro y además la posición en la que quedó el caballo, o sea, la posición desde que se hizo el movimiento, es 0, es decir, el caballo aún no ha pasado por ahí, entonces ya se anota el movimiento. ¿Y qué pasa si esta posición fuera diferente de 0? Pues quiere decir que el caballo ya pasó por ahí, y quiere decir pues el movimiento pues no se puede efectuar desde ahí, porque una de las condiciones es que el caballo recorra todo el tablero sin repetir ninguna posición. Luego aquí en este if miramos que el i sea menor al n por n. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la cantidad de movimientos posibles es 64, y además digamos n por n daría 64. ¿Por qué? Porque el tablero es de 8 por 8. Entonces digamos que si se pasara, pues obviamente ya terminaría ahí el algoritmo. Y aquí se hace el llamado al movimiento recursivo. Luego aquí se analiza si se ha completado la solución. Entonces aquí mira si éxito es falso, entonces no se alcanzó la solución y se borra la anotación. Y si no, ya éxito sería true y ya sería un movimiento válido y exitoso. Y aquí pues para terminar el while, mientras k sea menor a 8, ¿por qué 8? Porque son 8 casillas, y mientras éxito sea falso, que ya pues cuando éxito es verdadero, se supone que el ciclo termina. Luego tenemos aquí el método de escribir tablero, pues es un simple for anidado que imprime cada posición, y aquí imprime un salto de línea cada que acaba una fila. Y pues eso sería todo este método. Bueno, y este método aquí, resolver problema, que es el método inicial, es el que vamos a llamar en el main. Entonces aquí, ¿qué recibe? Recibe la posición inicial en la que se va a empezar a trabajar, y recibe un 2. ¿Por qué recibe un 2? Este 2 representa el i. ¿Y por qué recibe un 2? Vea, este i que hay aquí recibe un 2 porque no olvidemos que cuando la posición inicial ya cuenta como un movimiento válido, como una posición válida. Entonces cuando se empieza a ejecutar el algoritmo, ya quiere decir que cuando el caballo hace el primer movimiento ya está en la posición 2. Entonces aquí pues se le pasa el número 2 y se retorna éxito. Y ya simplemente aquí en el main se piden los datos, se le pide la posición inicial al usuario, se le pide el X y el Y ya simplemente se hace el llamado a los métodos que se trabajaron en esta otra clase. Y bueno, aquí ya mostrando el código en ejecución, vamos a correrlo. Primero nos pide un X, la posición en X, vamos a poner 1, y luego nos pide un Y, vamos a poner 1, y aquí vemos que nos retorna pues la solución como en forma de matriz. Entonces por ejemplo nos dice que la primera posición, que pues fue la que elegimos, la posición 1, 1, aquí está, va a ser el primer movimiento. Luego viene en L y pasa al 2, luego viene en L y pasa al 3, luego viene en L y pasa al 4, y bueno, así sucesivamente hasta llegar a la última posición o al último movimiento, que es 64. Y pues eso sería todo.